El día de hoy les voy a mostrar cómo exportar información desde una base de datos hacia un archivo delimitado, un libro de Excel o un archivo XML. Muy bien, vamos a comenzar. Creo un proyecto Win4 con C# y agregué una referencia. La referencia es esta, System Configuration, para poder tener acceso a las propiedades del appconfig. En el appconfig coloqué lo que es la cadena de conexión para acceder a mi servidor. En este caso es un SQL Server 2014 y la base de datos es la famosa AdventureWorks 2014. ¿Sale? De ahí vamos a estar tomando la información. Una vez teniendo esto, creé un formulario. Al formulario le puse dos cajas de textos, una de resultados y una de errores para controlar los posibles errores. Un status bar al cual le agregó una etiqueta y una barra de menús donde coloqué un menú exportar, un salir, seleccionar el tipo de archivo que queremos exportar y la tabla de la cual queremos exportar la información. Muy bien, antes de ver el código, vamos a ver la clase común, la cual me sirve para saber si la aplicación ya está en ejecución, para obtener la ruta de la aplicación y para asignarle un nombre a la aplicación. Vamos a ver ahora la clase exportar. La clase exportar básicamente va a tener tres métodos o tres funciones. La exportar Excel, que va a recibir un data table, va a recibir la ruta y el nombre del archivo, y la cadena de conexión para poder acceder al libro de Excel. Definimos nuestras variables que vamos a necesitar. Obtenemos la clave de la cadena de conexión, ya la definitiva. Verificamos si existe el archivo que queremos mandar crear. Si existe, lo eliminamos. Obtenemos el nombre de la tabla y la reservamos. Verificamos que el nombre de la tabla no exceda de los 31 caracteres, porque si no nos estaría marcando un error. El máximo de caracteres es 31 para nombrar una hoja de Excel. Luego vamos a preparar un comando create o create para poder crear justamente la hoja de Excel dentro del libro. Así recorremos todas las columnas para obtener sus nombres y sus propiedades. Tenemos el tipo de dato. Finalizamos quitando los excedentes de las comas que nos sobraron, los espacios y comas. Instanciamos la clase para conectarnos al libro de Excel. Abrimos la conexión al libro de Excel. Ejecutamos en este caso el comando para crear la tabla, que en este caso se traduciría el libro de Excel. Lo seleccionamos, creamos un comando con OLDB Data Adapter para poder obtener la estructura de nuestro libro y poder hacer los insert. Luego preparamos un comando para hacer las inserciones. Agregamos los parámetros para este comando y finalmente lo que hacemos es por cada registro y por cada columna adicionamos el registro y asignamos el valor por cada una de las columnas. Finalmente insertamos el registro dentro del dataset y cuando terminamos de recorrer todos los registros actualizamos el dataset para que se actualice y ya se guarde la información. ¿Vale? Ahora tenemos un segundo método o segunda función que es crear un archivo XML, recibir un dataset y recibe la ruta y el nombre del archivo que se debe de crear. Creamos y abrimos el archivo. Creamos un XML Text Writer para poder escribir. Escribimos, hacemos uso de la propiedad Write XML del dataset y lo escribimos. Cerramos el XML Writer y cerramos el file string. ¿Vale? Eso sería todo. Y finalmente tenemos
el método para escribir un archivo delimitado. ¿Vale? El delimitado recibe un data table que contiene la información que vamos a exportar, la ruta y el nombre del archivo. El delimitador comúnmente se usa como delimitador la coma para crear archivos CSV y nos pregunta si se requiere de un carácter, si se va a utilizar el carácter especial. Tomen en cuenta que cuando creamos un archivo CSV que es separado por comas, y si alguno de los valores que estamos escribiendo contiene alguna coma, lo que se hace es cerrarlo en comillas dobles para que, como estándar, el campo se lea completo y se asuma que es un solo valor. ¿Vale? Y finalmente, si el archivo va a requerir de un encabezado o no. ¿Ok? Creamos el string para poder escribir. Verificamos si tiene encabezado. Si tiene encabezado, pues lo que hacemos es escribirlo. ¿Vale? Y hacemos un salto de línea. Terminamos de escribir el encabezado y por cada registro contenido en el data table hacemos una verificación. ¿Okay? Si el campo es fecha, lo escribimos pero con el formato que tenga la máquina. ¿Vale? Recuperamos el valor, verificamos si el delimitador es coma, lo encerramos entre comillas dobles, si no, pues simplemente lo mandamos a escribir. ¿Vale? Aquí igual se escribe normal y por efecto se escribe normal. Verificamos si ya es la última columna, escribimos el delimitador y escribimos un salto de línea, así recorremos hasta que terminemos y se cierra el string. ¿Vale? Tenemos una función que se llama eliminar punto. Esto es por convención. Ningún campo tiene que tener o contener el símbolo de punto, por eso es que es necesario eliminarlo, por si alguno lo tiene, se lo quitamos y lo dejamos sin los puntos. Y finalmente está esta función que es tipo obtener. Esto lo que hace es obtiene el tipo de dato real, en este caso viene proveniente de una base de SQL Server, y lo trae es un tipo de dato que puede entender el libro de Excel. ¿Vale? Y finalmente obtenemos la función parámetro adicionar, que justamente le va a adicionar los parámetros al OLEDB Data Adapter conforme al tipo de dato que viene de SQL, Server lo traduce y lo inserta. ¿Vale? Para que cuando estemos haciendo la inserción, en el caso de exportar a un archivo de Excel, lo pueda hacer sin ningún problema. Muy bien, vamos a ver. De todas formas, la clase está comentada línea por línea y el método de la función está documentado para que no tengan dudas de qué es lo que recibe y qué es lo que regresa. Vamos a ver ahora el código de la aplicación. En la parte superior definí tres variables, lo que es la ruta donde se va a guardar la información. En este caso la ruta se va a guardar aquí en esta carpeta que se llama rpt. Luego obtengo la cadena de conexión que guardamos en el appconfig y defino una cadena de conexión que vamos a utilizar para la conexión con el libro de Excel. Luego tenemos el método, perdón, el procedimiento que atrapa cuando el usuario hace clic sobre nuestro menú. Hacemos las verificaciones y en el caso de que se cumplan nos manda a exportar la información, recibe como texto el tipo de archivo que se va a procesar, la tabla que se va a exportar, ¿vale? Son los dos parámetros que va a recibir. Vamos a verlo. Aquí está el procedimiento. Dice exportar la información desde SQL Server a un archivo delimitado, libro de Excel o XML. Recibe como parámetro el tipo de archivo destino, que es un delimitado, un libro de Excel o un XML. Y el nombre de la tabla o la tabla origen de la información, que es producto de la selección de nuestro combo box que tenemos aquí. Ok, definimos nuestras variables, instanciamos la conexión, abrimos la conexión
Esta conexión es a SQL Server, ¿vale? Luego verificamos qué tabla es la que vamos a exportar o de qué tabla vamos a tomar la información para exportar. En este caso tenemos tres: empleado, persona y producto. Por cada una de ellas definimos un comando. En este caso de persona y producto definimos un comando y definimos un parámetro que le estamos proporcionando al comando, ¿vale? Mandamos a ejecutar y rellenamos. Asignamos un nombre a la tabla, que en este caso va a ser el mismo nombre de empleado, persona o producto, depende de la selección. Creamos o obtenemos el nombre del archivo final, que sería ruta y nombre del archivo con todo y su extensión. ¿Sale? Verificamos si el tipo de archivo es delimitado, mandamos a llamar la clase exportar con delimitado y le pasamos lo que es la data table, el nombre del archivo, el delimitador, si es un carácter especial, y si requiere encabezados. Vamos a ponerlo también en true. Si es el caso de Excel, mandamos invocar el método de Excel, recibe el data table, la ruta y nombre del archivo y la cadena de conexión de Excel. Si es XML, recibe el dataset y recibe la ruta y nombre del archivo. Cuando termina de crear la exportación, abre el archivo según corresponda con la aplicación que tenga asociada a la computadora con la extensión, es conforme lo va a abrir. Y se muestra un mensaje y la información se exportó correctamente. ¿Vale? Tenemos una función, la extensión obtener, que básicamente obtiene la extensión del archivo, recibe el tipo de archivo que se va a crear y regresa a la extensión del archivo. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Vamos a seleccionar primero el archivo que queremos hacer. Vamos a empezar con un delimitado de la tabla empleado y le damos a exportar. En este caso, el archivo que estoy creando es un delimitado por comas, por lo tanto va a generar una extensión .csv y ese archivo está asociado con un libro de Excel. ¿Sí? Aquí está. Si se fijan, el nombre de la tabla corresponde al nombre del archivo con el que se creó. Vamos a cerrarlo. Ahora sí vamos a generar un Excel puro. Vamos a exportar. La misma tabla empleado. Y en este caso, si se fijan, la hoja se llama empleado. Aquí está la información. Vamos a cerrarla. Vamos a generar un XML. Vamos a exportar. Y aquí está el XML. Vamos a agarrar una segunda tabla. Vamos a decirle que queremos un Excel y queremos ahora un de la tabla persona. Vamos a darle a exportar. Aquí está la información. Vamos a cerrarla. Vamos a sacar la otra tabla que se llame producto. Vamos a darle a exportar. De la misma forma tenemos el resultado o el archivo Excel con la información exportada desde
SQL Server. Vamos a terminar, vamos a salir. Y vamos aquí a la carpeta RPT, vamos a actualizarle, vamos a refrescarla. Y se fijan, aquí están todos los archivos que nos fue creando. En el caso del CSV, aquí lo estamos abriendo y se fijan, aquí está separado por comas. Y nos lo abrió con un bloc de, bueno, en modo de un bloc de notas normal y podemos observarlo, que está la información. Si vamos abrimos un explorador y le damos doble clic, lo que va a hacer es relacionarlo con Excel y nos lo va a abrir con Excel. Espero que este código les sea de utilidad y les sirva. Muchas gracias.